Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 17 de noviembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Donald Trump anunció este martes por la noche en horario de máxima audiencia y desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, su candidatura a las primarias republicanas para las elecciones de 2024. Durante su intervención, que era muy esperada desde 2 días antes, desgranó los éxitos de sus 4 años en la Casa Blanca y luego pasó a criticar con fiereza los casi 2 años de mandato de Joe Biden, con quien se midió en las elecciones de 2020. Hasta ahí nada extraño, el guión era el previsible. Lo que no parecía del todo seguro hasta hace un par de días era que Trump se atreviese a dar el paso tras los decepcionantes resultados de sus candidatos en las elecciones de medio mandato, celebradas hace poco, celebradas el pasado 8 de noviembre. Los resultados de estas elecciones aún no son del todo definitivos, pero el Partido Republicano no ha conseguido hacerse con el control de las 2 cámaras, tal y como esperaban. El Senado se lo han quedado los demócratas por un solo escaño y aún continúa el escrutinio en la Cámara de Representantes, donde la ventaja por ahora es para los republicanos, pero por algo menor de lo esperado. Esto ha hecho que las críticas hacia Trump proliferen entre muchos representantes republicanos. Algunos miembros muy significados de su partido han acusado a Trump de ser uno de los principales responsables de los malos resultados en el Senado. Esas mismas críticas internas hicieron pensar a muchos que Trump se replantearía su candidatura para las elecciones de 2024, cosa que seguramente ha hecho, pero para concluir que debe intentarlo de nuevo, algo no muy habitual, habida cuenta de que Trump ya ha sido presidente y perdió unas elecciones. Algo así solo ha sucedido una vez en la historia de Estados Unidos, hace casi siglo y medio, cuando Grover Cleveland perdió unas elecciones y volvió a intentarlo, con éxito, eso sí, en las siguientes. Para las elecciones faltan aún 2 años. Se celebrarán el 5 de noviembre de 2024, pero no va a ser un camino de rosas. Tendrá primero que ganar las primarias en el primer semestre de 2024 y luego tendrá que ganar al candidato demócrata en las presidenciales. En ambos comicios tendrá por delante muchos más aprietos que en las elecciones de 2016. Tendrá que explicar, por ejemplo, por qué no consiguió derogar las reformas sanitarias de la época Obama, o por qué sus promesas de inversión masiva en infraestructuras no se materializaron. Se verá además obligado a dar cuentas de su papel en los disturbios en el Capitolio del 6 de enero de 2021. Junto a esto, tiene pendientes varias causas judiciales, entre las que se encuentran una investigación por manipular las elecciones en Georgia, una demanda por difamación y el manejo de información clasificada que fue incautada en su residencia de Florida año y medio después de abandonar la presidencia. Esto ocurrió hace muy poco tiempo, en el mes de agosto de este año. La demoscopia también la tiene en contra. Las encuestas apuntan a que el candidato favorito de los votantes republicanos no es Donald Trump, sino el gobernador de Florida, un tipo llamado Ron DeSantis, que acaba de ser reelegido para el cargo por una amplia mayoría. DeSantis es joven, tiene 44 años y una prometedora carrera política por delante. Trump tiene ahora 76 años y habrá cumplido los 78 para las elecciones de 2024, la misma edad a la que Joe Biden llegó a la Casa Blanca el año pasado. Pero no adelantemos acontecimientos, las primarias republicanas aún no han dado comienzo y falta bastante para que den comienzo y podría haber nuevas sorpresas. La principal, es decir, la candidatura de Donald Trump, ya ha quedado despejada. Donald Trump se presentó el martes pasado en televisión, en horario de máxima audiencia, para anunciar su tercera candidatura consecutiva a la presidencia de Estados Unidos. La primera fue la de 2016, la segunda la de 2020 y la tercera, desde hace 2 días, ya lo sabemos, la de 2024. Esto no significa que vaya al final a pelear por la presidencia porque podrían descabalgarle las primarias republicanas. Falta mucho para estas primarias, pero bueno, ya tenemos un candidato para estas elecciones. Las elecciones serán las elecciones generales, las presidenciales serán a principios de noviembre de 2024, casi 2 años es lo que falta, el 5 de noviembre, exactamente. Bien, antes de eso, como digo, tendrá que enfrentarse a sus propios compañeros de partido, tendrá que ganar las primarias, lo cual, hoy por hoy, es una dificultad extra, dados los decepcionantes resultados de las elecciones de medio mandato.
que se celebraron hace nada, el día 8, y que han llevado a algunos líderes del Partido Republicano a sugerir que el discurso tan polarizante, tan divisivo del expresidente Trump les hace más mal que bien. El discurso, por lo demás, el discurso del otro día, no el discurso general de Donald Trump, que lo conocemos bien, no fue especialmente polarizante. Bueno, estuvo muy en su línea, estuvo bien hilado, como hace las cosas Donald Trump. Es un tipo que frente a las cámaras y con un micrófono delante se expresa muy bien y sabe encender a la masa, especialmente a los que tiene delante y sobre todo a sus fieles. Pero vamos, el discurso no presentó ninguna novedad, era Trump en estado puro y muy en su línea. Decía textualmente: para hacer que América, es decir, Estados Unidos, alguien debería recordarles que están confundiendo el continente con el país. Pero bueno, volvamos. Para hacer que América vuelva a ser grande y glorioso otra vez, esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Esto es lo que dijo de manera textual. Lo hizo desde Washington y Nueva York, lo hizo en su residencia de Mar-a-Lago, que es este palacete que tiene en la costa de Florida, que es una maravilla, según parece, así de estilo español, que es donde pasa buena parte de su tiempo. Yo no sé si Donald Trump es residente en Florida, oficial, quiero decir que está empadronado allí, está censado en Florida o está en Nueva York, pero vamos, pasa la mayor parte del año en Mar-a-Lago porque le gusta jugar al golf y allí al parecer pues tiene unos campos de golf estupendos. Bueno, al parecer yo no he estado nunca en Mar-a-Lago, pero lo he podido ver por satélite y efectivamente tienen en aquel lugar, aquel paraíso, unos campos de golf magníficos, la playa delante y buen clima todo el año. Bien, esto ponía este anuncio, el de vamos a hacer América grande otra vez, es la tercera vez que viene con esta historia, ponía fin a las dudas de si el expresidente se atrevería o no a dar el paso y volverse a presentar. De esto se viene discutiendo pues desde hace un año tranquilamente, diría incluso que un poquito más. Sus seguidores, que los tiene todavía apuñados, tiene muchísimos, lo daban como algo seguro. Trump volverá porque la última vez fue descabalgado de la carrera de manera injusta y por lo tanto se tiene que tomar la revancha. Los que no son tan trampistas pues no lo veían del todo claro. Donald Trump puede parecer un caballo loco descontrolado delante de una cámara, pero la realidad no es esa. La realidad es que es un tipo perfectamente racional que hace cálculos pues como todos los seres humanos. Si pensase que no tiene ninguna posibilidad, pues probablemente no hubiese ni perdido el tiempo, como hizo el otro día anunciando su candidatura. Bien, a partir de ahora ya podemos decir que Donald Trump es un candidato. Falta tanto tiempo que podría ser que lo dejase dentro de un año, dentro de 6 meses, a principios de 2024, qué sé yo, pero por ahora es un candidato. En los últimos días, Trump ha estado respondiendo de no muy buenas maneras, más bien de manera amarga, a los críticos dentro de su propio partido y a los posibles rivales por la nominación, vamos, que lleva ya días en campaña, principalmente al gobernador de Florida, del que os acabo de hablar hace un momento y creo que nos va a dar más que hablar, creo, ¿eh? Ojo, es una creencia, podría ser que Ron DeSantis decidiese pasar del tema y centrarse exclusivamente en Florida, aunque lo dudo, porque este hombre es un completo animal político. Bien, Ron DeSantis ha tenido una victoria abrumadora en la reelección como gobernador de Florida. Bueno, ha ganado con el 59% de los votos, casi el 60% de los votos, y esto le confirmó, esta victoria tan desmadrada, le confirmó como la principal alternativa a Donald Trump. Pero Trump no está ni mucho menos acabado. El otro día, en algunos medios de comunicación, tanto en Europa como en América, estaban diciendo que sus posibilidades eran muy pequeñas, sobre todo después de lo que había pasado en las de medio mandato, ¿no? Y todo a pesar también de los signos que se pueden ver y son visibles de insatisfacción hacia Trump por parte del partido. A pesar de eso, Donald Trump aún disfruta de un apoyo popular considerable, e incluso también y sobre todo dentro del Partido Republicano. Tiene además, y esto es importante, insistir en ello porque las elecciones cuestan dinero, tiene centenares de millones de dólares en efectivo para la campaña. Y luego, y lo más importante de todo, es un tipo duro, muy duro de roer, un rival difícil, tanto para sus propios compañeros de partido como para el candidato demócrata que aparezca. Por ahora no hay ninguno oficialmente. Ha dejado caer, mejor dicho, Joe Biden, que se va a volver a presentar. Ya veremos si se echa para atrás o si va hacia adelante, si está en condiciones de salud. Ya sabéis que Joe Biden se equivoca a menudo, tiene algunos problemas de motricidad, en fin, que podría ser que llegase al año 2024 pues no demasiado apto como no digo para ser presidente, mientras la mente le funcione bien, correcto. No sabemos hasta qué punto el resto del cuerpo le va a acompañar en las próximas elecciones.
Es cierto que, bueno, pues tiene ya 80 años, pero los acaba de cumplir este mismo año, pero vamos, que se puede llegar a los 80 bien, o se puede llegar mal, o se puede llegar regular. El caso de Joe Biden, que gozó de una salud de hierro durante prácticamente toda su vida, pues bien, en estos últimos años, como diría Antonio Escotado, le ha dado el changazo, y le ha dado el changazo dentro de la Casa Blanca. No lo sé cómo andará en 2024, pero en principio debería ser él. Si no es él porque no puede o porque decide, le comenta a su esposa que no vaya por ahí, que no tiene sentido, pues aparecerá otro candidato después de las preceptivas elecciones primarias dentro del Partido Demócrata. En el lado demócrata no tenemos ni idea de por dónde va a ir. En el lado republicano, pues ya se va viendo. Se va viendo porque tenemos ya uno de los candidatos. Ya veremos cuáles son el resto. La verdad es que el Partido Republicano baila al son que marca Donald Trump. Eso es lo cierto. Es un tipo que ha rehecho por completo la demografía del Partido Republicano. Ha atraído a muchísimos votantes de clase trabajadora que normalmente solían votar a los demócratas o abstenerse. También ha cambiado, y esto es importante, ha cambiado el enfoque político tradicional de los republicanos en muchísimos temas, que se llevan asuntos importantes relacionados, por ejemplo, con el comercio, con la política exterior, especialmente con China, con la inmigración. Pues nada, ahora que tiene 76 años, bien llevados por lo que se puede ver, parece decidido a vengarse por su derrota en 2020 ante Joe Biden. Biden, ya digo, cumple, no sé si los ha cumplido o los va a cumplir, pero vamos, cumple en noviembre, eso lo recuerdo perfectamente, 80 años, es algo mayor que Trump, pero vamos, ha avisado que aspira a un segundo mandato. Trump continúa denunciando el fraude electoral en las elecciones del año 2020. Siempre que tiene ocasión, lo hace, viene a decir, él de una manera un poquito más suave que sus seguidores, pero viene a decir que aquello fue un robo, que el fraude era clarísimo y que en cierta medida, bueno, los seguidores suelen decirlo abiertamente, que Joe Biden es un presidente ilegítimo. La verdad, y si nos atenemos a los hechos, es que no hubo pruebas concluyentes de ese fraude. Y tanto la campaña de Donald Trump como todos los aliados de esa campaña han ido desde entonces, y han pasado ya casi 2 años, perdiendo todos los juicios, uno tras otros, en los que se iban impugnando los resultados en distintos centros electorales y mesas. Así que poco más podemos rascar ahí. Lo que sí es relativamente novedoso es el hecho de que vuelva a presentarse después de ser presidente. Ojo, que ya lo ha sido, aunque sea solo un mandato, no sería el primero que hace solo un mandato. Jimmy Carter tuvo solo un mandato y no pasó nada. George Bush padre también tuvo solo un mandato y no pasó absolutamente nada. Eso de tener 2 mandatos sucede con muchos presidentes, pero con muchos otros pues simplemente no sucede. No, lo que es novedoso aquí es que ella perdió unas elecciones y esto sí que no es habitual. Según contaban ayer, empecé a preguntarme quién, según estaba viendo el vídeo en el que lo anunciaba, si había algún caso en la historia de un presidente que hubiera hecho eso. Automáticamente me fui a la lista de presidentes de Estados Unidos, desde el primero de todos, que fue Washington, y empecé a mirar. Es una lista bastante larga. Presidentes de Estados Unidos ha habido 46, el último es Biden. Entonces empecé a buscar uno, otro, y me encontré con un presidente de finales del siglo XIX que es Grover Cleveland. Luego ya mirando en la prensa pues vi que efectivamente que ya habían hecho el mismo trabajo que había hecho yo, periodistas al otro lado del Atlántico, y efectivamente el único presidente que perdió unas elecciones, estuvo un mandato fuera del poder en la oposición y volvió a presentarse, fue Grover Cleveland. Pero es que de esto hace ya mucho tiempo, es pues casi siglo y medio. Grover Cleveland tuvo 2 mandatos, el primero fue de 1885 a 1889 y el segundo de 1893 a 1897. Es decir, Cleveland, que era el Partido Demócrata, no del Republicano, ganó las elecciones del 1884, perdió las siguientes, las perdió frente a Benjamin Harrison y luego estas se celebraron en el 1888, 4 años más tarde. Se estableció entonces en Nueva York como abogado de prestigio, entiendo yo que facturando un dineral, y lo volvió a intentar en 1892, ganándole las elecciones de nuevo a Benjamin Harrison, que era con quien había perdido las anteriores. Si Trump lo consigue, sería el segundo Grover Cleveland y seguramente a él se encomiende, aunque Cleveland fuese demócrata. Pero lo va a tener algo complicado porque tendrá que conseguir primero la nominación de su propio partido. Para ir ablandando al electorado republicano, en su discurso del martes
recorrió de forma pormenorizada y autolaudatoria. Por supuesto, solo faltaba que el propio Trump hable mal de Trump, eso sería absurdo. Pues hizo un recorrido completo de su mandato, de su único mandato como presidente entre 2017 y 2021. Remarcó cómo la economía, durante estos años, la economía estadounidense iba muy bien a pedir de boca y cómo las fronteras se volvieron mucho más seguras. La frontera del sur, evidentemente, porque la frontera del norte, la que tienen con Canadá, nunca les ha preocupado demasiado. Junto a eso, también habló de que se mantuvo en aquella época a raya los enemigos extranjeros, como China, mientras hacía todo eso, pues evitaba meterse en guerras. Al contrario, iba saliendo de problemas. Bien, frente a esos 4 años mágicos del trumpismo, pintó un cuadro muy sombrío de los casi 2 años de gobierno de Biden. Dijo que Estados Unidos es ahora un país en decadencia, un país que falla, un país machacado por la inflación, por los altos precios del combustible, por los problemas recurrentes en la frontera sur. Bien, pues para acabar con eso, no tienen más que elegirle a él. Algo de lo que se va a encargar personalmente porque el país no podrá aguantar, según él, 4 años más de Joe Biden. Vamos, que uno le estaba escuchando y parecía pues lo que era, pura propaganda política. Yo lo hice muy bien, este lo está haciendo muy mal y si me elegís a mí, pues yo volveré a hacerlo muy bien y os redimiré de todos vuestros problemas. En cuanto a las elecciones de medio mandato, que era lo que realmente interesaba, que no le han sido precisamente propicias, dijo que es muy lamentable que haga falta tanto tiempo para saber los resultados, algo en lo que creo que estamos todos de acuerdo. A ver, no es serio que semana y pico después de las elecciones estén aún escrutándose resultados en la Cámara de Representantes. Yo todos los días miro, 2 veces, muchos días, a ver cómo va la cosa, el famoso live update, ¿no? A ver cómo lo tenemos y nada. Y es que esto fue este martes, no, el anterior, y seguimos sin saber en estos momentos. Igual cuando lo estéis escuchando, pues ya lo sabemos, porque poco les queda, eso sí, pero vamos, que no es serio ni digno del primer país del mundo. Así que esto que decía tiene toda la razón. Propuso, por ejemplo, que se exigiese identificación personal para todos los votantes, que se votase todo el mismo día, que se votase en papeletas físicas en lugar de utilizar máquinas de votación. También pidió, como ya lo había hecho en anteriores ocasiones, muchas veces, límites de mandato para los diputados y los senadores, para los miembros del Congreso, y que se prohíba a antiguos representantes dedicarse al cabildeo en Washington. Es decir, que después de ser representante por, qué sé yo, senador por Ohio, pues que se establezcan en Washington ganando muchísimo dinero como representantes de cualquier grupo de presión, que son además estos grupos de presión muy numerosos y muy influyentes dentro de la capital, en Washington DC. Tal y como hizo en sus campañas, las dos que ha hecho hasta la fecha, las dos presidenciales, la de 2016 y 2020, Trump se retrató a sí mismo como, esto también era previsible, como una víctima de una serie de fuerzas malvadas y muy poderosas que nos las conocemos todos ya a estas alturas, como los medios de comunicación, las empresas woke, que es esta palabra tan horrenda que se ha puesto tan de moda, es decir, las empresas, lo que diríamos en España, las empresas progres, pero bueno, se está empezando a utilizar esto de woke, es decir, woke con W, que sería despierto, más o menos traducido, bueno, más o menos no, woke significa eso mismo. También dijo que es víctima, él y todos sus seguidores, de la censura de las grandes empresas tecnológicas. Se refería evidentemente y sobre todo se refería a Twitter o al Twitter pre-Elon Musk y a Facebook y a Instagram y en fin, todas estas plataformas que son tan antipáticas para los votantes de Donald Trump y en general para el propio Donald Trump. De Twitter tuvo que salir porque no le quedó más remedio porque la plataforma le sacó. Bien, esto también, de nuevo, lo sabíamos porque es una cosa en la que suele insistir mucho. Predijo que, por supuesto, se sobrepondría a todo eso y que ganaría las elecciones de calle. Luego, para terminar, hizo público su eslogan de campaña, que es el mismo que en 2016 y 2020. Este de Make America Great Again, es decir, hagamos, y voy a decirlo, Estados Unidos, que no América, grande otra vez. Aquí quizá, no lo sé, deberían echarle un poco de imaginación, aunque bien pensado. Quizá no, lo de Make America Great Again es un nombre de marca y ya se sabe que cuando una empresa encuentra una marca, un eslogan, Coca-Cola es así, qué sé yo, un eslogan que funciona y que es decirlo una vez y la gente lo reconoce, pues ¿por qué cambiarlo? Además, en esto de Make America Great Again tenemos un acrónimo que es muy popular en Estados
Estados Unidos, MAGA. Cualquiera que lleve lo de MAGA, es decir, M-A-G-A, pues ya sabe que se refiere a alguien que apoya a Donald Trump. Bien, que Trump se muestre ante sus fieles, que como os decía antes son muchísimos, se muestra entre ellos triunfalista, con ganas de guerra, diciéndoles y asegurándoles que van a ganar las elecciones, que no hay ningún problema, que confían en el plan, un poco como pues todo ese espectáculo que se montó después de las últimas elecciones, que no habría ningún que confiasen en él, vamos. Pues esto entra dentro de lo normal, de lo previsible, pero claro, ahí fuera la realidad no es tan halagüeña para él y para sus intereses electorales. Trump enfrenta varios enredos legales, le investigan por unas cuantas cosas, le investigan por algunas de sus actividades empresariales, le investigan también por la campaña que organizó para desacreditar los resultados de las elecciones de 2020 y la más grave de todas, le investigan por llevarse documentos presidenciales clasificados a su residencia privada en Mar-a-Lago, desde donde hizo el otro día el anuncio, por cierto. Ahora que ha decidido presentarse, pues pone en un brete al gobierno, concretamente al Departamento de Justicia, que se encuentra en una posición realmente delicada, porque tendrá que investigar ya no a un ciudadano particular, sino a un candidato presidencial. Así que ya veremos cómo salen de esta. No sabemos si seguirá Merrick Garland, no tenemos ni idea. Ya veremos cómo va la cosa. Trump ha insistido y ha dicho muchísimas veces que él no hizo nada malo con esos documentos. Este tema lo pudimos ver con más calma en el mes de agosto, que es cuando pues mandaron allí al FBI a por documentos. Fueron unas imágenes, hice un programa sobre este mismo tema en aquel momento, que se veía en la entrada de Mar-a-Lago, cómo estaban allí los furgones y los pick-ups estos que utiliza la policía estadounidense con unos chalecos que ponía FBI. Era toda una cosa un tanto desconcertante. Él dijo que no hizo nada malo, que simplemente los tenía ahí, que por supuesto el gobierno lo sabía y estaba entregándolos. Y ha presentado esta investigación como un intento de dañarle personal y políticamente. Sus seguidores le apoyan de forma ciega y, ojo, no solo desde el punto de vista espiritual, de te queremos mucho, Donald. No. Va, la cosa va más lejos. También le apoyan de forma material, a pesar de que es millonario, pero bueno, le apoyan recaudando fondos para que el expresidente pueda defenderse y ya de paso pues para pagar sus actividades políticas, de campaña política. Aparte de esta investigación, Trump ha sido acusado 2 veces por la Cámara de Representantes y absuelto en las 2 ocasiones por el Senado. Esto ha sido este mismo año, el año pasado. La última vez fue por alentar a una muchedumbre a asaltar el Congreso el 6 de enero de 2021, una historia que le perseguirá mientras viva. Esto ya como postrer esfuerzo para anular las elecciones de 2020, aquel capítulo tan vergonzoso del que se van a cumplir 2 años, dentro de un par de meses, menos de 2 meses. En el anuncio de su candidatura, Trump se abstuvo de hablar del 6 de enero y en general de lo que pasó aquel día y de que fue un suceso lamentable y en general de todo lo que pasó tras las elecciones de 2020. Todo esto lo despachó con una frase muy lapidaria en la que afirmaba que este periodo de la historia de Estados Unidos, es decir, el que se está viviendo ahora mismo, es simplemente una pausa de su propio mandato. Vamos, que va a haber Trump primer mandato, luego una pequeña pausa con Joe Biden y después ya Trump segundo mandato. Aunque eso sí, no sabe realmente todavía si va a poder tener un segundo mandato, pero bueno, porque si esto lo dijese, una vez ha ganado las segundas elecciones, podría referirse a lo anterior. Biden, no le hagáis caso, fue una simple pausa, una pausa un poco negra, pero ya estoy aquí de vuelta. Pero en fin, este mensaje iba dirigido a los votantes republicanos para que se lo crean. Lo que muchos se preguntan es por qué se ha anticipado tanto el anuncio de la candidatura. A ver, faltan aún 2 años para las elecciones y los candidatos a las primarias no empiezan a aparecer, a dejarse ver, pues hasta 1 año, o menos incluso, de que empiezan las propias primarias. Las primarias empiezan en Iowa en el mes de finales de enero, creo que es, o principios de febrero, la primera semana de febrero. Y bien hasta el febrero anterior, pues no empiezan a aparecer. Muchas veces hay unos que están cantados, pero que no oficializan su candidatura. En cambio, ha decidido, pues nada menos que 2 años antes de las elecciones presentarse para, 2 años antes, año y medio antes de que empiecen las propias primarias. Al parecer, Trump, según he podido leer, Trump quería hacerlo incluso antes. Quería oficializar su candidatura el pasado verano, pero se contuvo
siguiendo el consejo de sus asesores, que le dijeron que eso podría afectar al partido durante las elecciones de medio mandato. Que claro, que llevaría a los demócratas directos a las urnas y eso complicaría recuperar las dos cámaras. Es una hipótesis creíble o un cotilleo creíble, la verdad. Se comenta también que Trump estuvo a punto de hacer el anuncio en un meeting, el día 7 de noviembre, en la misma víspera de las elecciones, estaba dando un meeting en Ohio, buscando capitalizar lo que muchos pensaban en aquel momento que sería pues una rase, una ola republicana. Pero nada, los demócratas se han quedado con el Senado y la mayoría esperada del Partido Republicano en la Cámara de Representantes será menor de lo previsto. Eso ha llevado a muchos republicanos a señalar con el dedo a Trump, culpándole del desastre. Ha aparecido además una nueva estrella en el firmamento republicano, tipo llamado Ron DeSantis, del que os hablaba antes, que ha revalidado el cargo de gobernador con muchísimos votos, el 60% de los votos. En 2018, para que nos hagamos una idea, ganó el estado por solo 4 décimas, no, ni siquiera puntos, por 4 décimas. Trump ha pasado al ataque, motejando a DeSantis como la verdad es que este hombre es gracioso, poniendo motes. Le ha llamado Ron DeSanctimonious y le ha hecho de menos, le está haciendo de menos. Ha dicho que es un gobernador republicano promedio con buenas relaciones públicas. Pero DeSantis nada tiene de gobernador promedio, os lo aseguro. Es conocidísimo en todo el país, y allende los mares. Cualquiera que siga la política estadounidense le conoce desde hace un año por lo menos. Se hizo muy famoso durante la pandemia por oponerse a las restricciones aprobadas por el gobierno federal y por otros estados, y por significarse contra Biden y contra los demócratas, especialmente en el plano cultural. DeSantis, de cualquier modo, no es el único rival posible. Podría presentarse también el gobernador de Virginia, que se llama Glenn Youngkin, que también ha sido objeto de críticas por parte de Trump en los últimos días. También su antiguo vicepresidente, Mike Pence, también el que era secretario de Estado, Mike Pompeo, e incluso la antigua embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. En fin, Trump está convencido de que puede vencer a Biden. Según comentan los entendidos, decidió ir a por la reelección el año pasado, en agosto, cuando se produjo la caótica retirada de Afganistán. Ese episodio tan humillante, junto a la inflación persistente y el pesimismo general que hay en estos momentos, pues le han llevado de cabeza a la candidatura. Pero Biden no está tan débil como parece. Su índice de popularidad ronda el 41%, no es muy alto, pero tampoco es algo catastrófico. No es que tenga una popularidad del 19 o del 20%. Biden, de hecho, nunca ha superado una popularidad superior al 54% en el momento álgido, recién llegado a la presidencia, y lleva desde agosto de 2021 por debajo del 50, 46, 43, 44, ha llegado incluso a estar más bajo, en el 35, 36. Además, los resultados del 8 de noviembre le han envalentonado y cree que puede ser reelegido a poco que la suerte le acompañe y que los republicanos vuelvan a equivocarse. En las encuestas, Trump y Biden quedan empatados, pero esas encuestas no dicen demasiado, ya que falta aún mucho tiempo para las elecciones y pueden aún suceder muchas cosas y aparecer nuevos candidatos en el Partido Republicano. Ahí es donde estará la guerra a lo largo del próximo año y medio. Muchos temen que el partido se desangre inútilmente en una guerra civil de la que solo se beneficien los demócratas. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con José de Sevilla, que nos habla de un caso de presunto sesgo televisivo en la información internacional. Estaba esta mañana en el trabajo y yo nunca veo las noticias en la tele, pero donde trabajo pues siempre hay teles puestos con los telediarios y demás. Soy entrenador personal y en el gimnasio donde tengo mis clientes pues siempre están las televisiones. Y me he fijado en un detalle que quería saber tu opinión de la manipulación o de la posible manipulación de los medios de información. En este caso era la cadena Antena 3, pero supongo que será cualquiera hoy en día. Estaban saliendo las noticias de los 2 misiles de Polonia, que han impactado en Polonia, y después salió también los atentados de Estambul, en Turquía. Claro, noticias malas, ¿no? El fin del mundo, etcétera. Y justamente después de eso los enlazan con la noticia de que Donald Trump quiere volver a la presidencia de Estados Unidos en 2024. Y ha sido curioso, ¿no? Me ha dado que pensar y digo, pues joder, si salieran buenas noticias en el telediario y saliera la noticia de Donald Trump, seguramente la percepción de la gente que lo ve sería otra. Pero
con esto de los misiles y de los atentados, saliendo Donald Trump después, como que la percepción de él es mala, ¿no? De que sería terrorífico de que vuelva a la presidencia de Estados Unidos. Y nada, quería saber tu opinión sobre esto y nada, que me parece curioso. Muchas gracias por tu programa. Bueno, José, creo que estás hilando demasiado fino. El martes por la noche las grandes noticias internacionales eran esas tres que has comentado, especialmente la de los misiles de Polonia y la candidatura de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos. De haber sucedido otra cosa, lo habrían dado seguido. Ten en cuenta que la sección internacional de los periódicos y de las televisiones informa de grandes temas, por lo que es lo que general, pues grandes temas internacionales es lo que menos interesa a la audiencia, a no ser que suceda algo muy gordo, ¿no? Estos temas, por lo general, son grandes asuntos políticos, tipo elecciones o desgracias, como guerras o atentados terroristas. Rara vez se dan buenas noticias en esta sección porque las buenas noticias no suelen interesar a nadie. Este martes, en la carta de noticias que sirven las agencias, era fácil elegir el menú, ¿eh? Lo del coche bomba en Turquía, lo de los misiles en Polonia y lo de Trump, que además acababa de suceder en aquel momento, era última hora. Trump además es bien conocido para la audiencia y la noticia en sí era interesante. Vamos, que creo que el editor del informativo de Antena 3 hizo bien su trabajo. Yo hubiese seleccionado las mismas historias. Bien, seguimos con Francisco, que nos habla sobre la ley de empleo de la que hablábamos ayer. Hola Fernando, quería extender un poco el tema de dar prioridad a los homosexuales, lo voy a llamar así porque es muy largo, lo de las iniciales, a los homosexuales para encontrar trabajo en las oficinas de empleo. Bueno, lo primero es decir que las oficinas de empleo no encuentran trabajo para nadie, así que tampoco se va a notar mucho. Por otro lado, tú comentas que hay que ver que los tratan como discapacitados. Bueno, esto también sucede con las mujeres que las tratan como discapacitadas y que les dan mil ayudas y las discriminan positivamente y las tratan como discapacitadas, ¿no? Pero que no veo a ninguna mujer ni a ningún colectivo feminista ni ningún colectivo LGTB homosexual, no les veo protestando por tener estos beneficios. Al final todo se resume en lo de dame pan y dime tonto. Sí, sí, es injusto, pero guay. Es injusto, pero guay. Mientras la injusticia me defienda a mí, me da igual lo demás. A ver cuando veo una manifestación para quejarse de esos beneficios. No creo que suceda nunca. Una cosa que mucha gente no sabe y que me gustaría aportar es que además los homosexuales tienen mayor renta de media que los heterosexuales. Te he pasado un artículo sobre los turistas y cómo se han especializado muchos servicios a los gays porque tienen mayor renta para gastar en sí mismos. Sus familias suelen ser menores y suelen gastar mucho en su propio, en sus propias personas, vamos. Entonces tienen más renta normalmente. Además, muchas veces los dos trabajan más que en las parejas heterosexuales, entonces tienen más dinero de media. Eso significa que este intento de ley, que no sé si llegará a ser ley o no, pero es igualmente indignante, este intento de ley lo que intentaría es transferir renta de los que menos tienen, que son los heterosexuales, frente a los que más tienen, que son los homosexuales. Lo contrario que se supone que quería hacer la izquierda. Se ve que prioriza a los homosexuales y la señal de virtud de la tolerancia frente a la ideología de izquierda, ¿no? O clásica de izquierda. Por último, decir que sea un proyecto de ley no quita que sea muy indignante. Si mañana Vox sacara una ley para decir que las mujeres tienen que tener menos renta, que tienen que ser contratadas por menos dinero, un proyecto de ley, una proposición de ley o lo que fuera, estaríamos señalándolo como lo que es, como lo que sería, que es una indignidad y una vergüenza discriminatoria contra otros. Parece ser que no hacemos lo mismo, no nos quejamos, no nos indignamos de la misma forma cuando hacen esto contra un colectivo mayoritario como es el heterosexual. Es decir, aquí estamos promocionando a los homosexuales en el empleo y castigando, porque esas oportunidades que tú le das a los homosexuales no se las das a los heterosexuales. Y castigando con menos oportunidades a los heterosexuales. Y sin embargo aquí se ve como una excentricidad graciosa y me parece completamente indignante. Bueno, hasta aquí mi mensaje. Muchas gracias por tu programa. Como siempre, Fernando, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
Efectivamente, los homosexuales de promedio tienen una renta disponible mayor, porque por lo general tienen familias de menor tamaño o directamente no forman una familia. Los que viven en pareja a veces adoptan niños, pero no es lo habitual. Así que se encuentran en lo que los expertos en marketing llaman DINK, Double Income No Kids, es decir, doble ingreso sin hijos. Todo un caramelo para cualquier marca. Con este proyecto de ley lo que buscan sus inspiradores es abundar en la condición de víctimas de los homosexuales. Esta gente necesita víctimas porque sobre ellas construyen todo su discurso político. Lo he dicho muchas veces. Son dialécticos, entienden así el mundo, en bandos enfrentados. Ellos designan quiénes son las víctimas y quiénes los opresores y se ponen del lado de las víctimas, como si fuesen unos justicieros. Toman cualquier identidad, los homosexuales, las mujeres, los gitanos, los negros, los inmigrantes, en fin, hay muchísimas. La elevan esa identidad a los altares y buscan un opresor al que hay que castigar mediante la revancha de las presuntas víctimas. Su modo de operar es siempre el mismo. El problema es que estos grupos identitarios a veces tienen intereses contrapuestos, claro, y es cuando aparecen los problemas. Si dan demasiado a unos, los otros se quejan. Simplemente esta gente no cree en la isonomía. Ese es su principal problema. Para ellos no todos somos iguales ante la ley o, parafraseando a Orwell, unos son más iguales que otros. Bien, vamos ahora con Javier, que pregunta por la modificación del delito de sedición. Fernando, te quería preguntar tu punto de vista sobre la abolición o cambio, o según el gobierno, la puesta del delito de sedición a la par de los países europeos, partiendo del hecho que no hay una legislación europea común. Quisiera saber tu punto de vista al respecto, saber qué opinas, saber si eres conocedor de cómo se juzga este delito en otros países, a ver si es verdad que nos están homologando o si es que se está haciendo una legislación con nombres propios, porque esto es más propio de las dictaduras tipo Nicaragua o Cuba que de un país democrático en el centro de la Unión Europea. No tiene ningún sentido que se cambie el delito de sedición y que incluso se amenace también con tocar el de malversación, lo cual sería muy grave porque pone en juicio todo el Estado de Derecho y además de eso la igualdad ante la justicia. Entonces me parece un tema muy preocupante y la verdad me gustaría que nos orientaras, que nos dieras esa claridad tuya como buen conocedor de tantos temas para orientarnos un poco mejor, para saber un poco mejor en qué estamos. Muchas gracias por tu programa, te mando un fuerte abrazo y saludos a todos. Mi punto de vista, Javier, lo expliqué con detalle en un A la Contra, que es un espacio que tengo en YouTube. Suelo subir 1 o 2 a la semana, o en vídeo, generalmente paseando o en mi bicicleta, y lo subí a mi canal de YouTube, lo tienes ahí. En mi canal de YouTube es Díaz Villanueva, lo subí el domingo pasado, hace solo unos días. Mira, quieren eliminar este delito y convertirlo en otro al que han bautizado como desórdenes públicos agravados, que tiene penas mucho más suaves. Como expliqué en ese vídeo, en toda Europa y en todo el mundo, naturalmente, existe ese delito con distintos nombres. Este delito, contemplado en el artículo 544 del Código Penal, dice lo siguiente. Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales. Como es fácil imaginar, todos los ordenamientos legales recogen delitos como este, con diferentes nombres, pero el delito es el mismo. Y en la mayor parte de los países de Europa, además, se castigan con penas mayores que en España, donde el máximo es de 15 años. En Alemania o Francia, como comentaba en este vídeo, la cosa se puede ir a la cadena perpetua, ¿eh? Los estados se defienden a sí mismos de aventureros que quebranten la ley por la fuerza. Así que la cosa yo creo que es fácil de entender en este caso. Pedro Sánchez está modificando el delito de sedición a la medida de sus socios. ¿Por qué? Pues porque necesita a esos socios para seguir en el poder un año más. Eso sí que no tiene parangón en Europa, como comentaba en este A la Contra. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de la distensión, o aparente distensión al menos, entre China y Estados Unidos. Los conflictos chino-estadounidenses son irresolubles. Ambas quieren ser la primera potencia económica, ambas quieren respaldar con armas la soberanía en Taiwán y sus formas de gobierno son antagónicas. Las sonrisas, las manos entrelazadas y las fotos en la misma estancia parecen querer decir que no habrá guerra abierta inminente, pero en nada frenan dos inercias condenadas a colisionar.
Como el tirano se pretende vitalicio y el electo está de paso, a China se le presuponen no las mejores ideas, pero sí las más claras y constantes, lo que es una gran ventaja. De momento, risas y palmaditas mientras se esclarece el lío ucraniano y después ya retomarán las hostilidades. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que es 17 de noviembre. Mañana, como estamos a jueves, mañana es viernes, no tenemos contracrónica, sino contrahistoria. Así que allí os espero. Hasta mañana.